Buenas noches. Continuamos con la serie bioética que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos jueves, y el último de ellos terminábamos diciendo que el embrión es efectivamente humano. O sea, somos capaces de reconocer a un ser vivo humano en el embrión. Si profundizamos un poco más en esta cuestión, para la biología es obvio que la vida de cada ser humano comienza al completarse el proceso de fecundación, precisamente porque aparece una nueva realidad que es el cigoto, ese huevo fecundado al que nos referíamos el otro día, ¿verdad? Desde ese momento inicial, esa célula que está formada a partir de los espermatozoides o del espermatozoide de su padre y del óvulo de su madre, tiene una peculiaridad, tiene una característica que le hace muy especial, y es que puede dividirse generando células que tienen la capacidad de diferenciarse, aun cuando comparten el mismo ADN, aun cuando comparten los mismos genes. Cada una de ellas podrá dar lugar en unos casos dará lugar al sistema nervioso, en otros casos al hígado, en otros casos dará lugar a la piel, porque cada una de las células que dan lugar al embrión son pluripotenciales. Eso significa que son capaces de generar todos los sistemas, todos los órganos, todos los tejidos que son propios del cuerpo humano. Es un proceso complejo y perfectamente ordenado que da como resultado final un ser humano completo. Y eso se produce porque, aunque como digo, comparten los mismos genes, dependiendo del tejido o del órgano que se vaya a generar a partir de esa célula, unos genes se expresan, hablan, y otros en cambio permanecen en silencio. Para que nos podamos hacer una idea, es como si un director de orquesta estuviera dirigiendo y entonces le dijera unos instrumentos que sonaran mientras otros permanecen en silencio, y después en otro momento de la pieza son otros los que suenan y otros callan o suenan más bajito, ¿verdad? Y al final con eso lo que tenemos es una obra armoniosa, perfectamente conjuntada y que es maravillosa, ¿no? Pues algo así es lo que sucede cuando se empieza a desarrollar ese ser humano, ¿verdad? Podríamos pensar que con la afirmación de que el embrión de padre y madre humanos es también humano, se acaba cualquier tipo de discusión. Sabemos que al término del proceso de gestación de una mujer, lo que nace no es un pajarito ni un perrito, sino que es un ser humano. Sin embargo, esto no es así. La discusión efectivamente no termina, porque lo que realmente ponen en tela de juicio pues algunos filósofos, científicos o juristas es si ese ser vivo que pertenece a la especie humana, ese embrión, es realmente una persona. Y este concepto es importante, ¿no? La cuestión es, sabemos que el individuo que ha sido concebido por un padre y una madre humanos es un cuerpo humano. Pero, ¿qué es lo que hace persona humana a ese cuerpo humano? O sea, la pregunta llega un poco más allá. Sabemos, porque hemos estado hablando también de ello en los días pasados, que el cuerpo es esencial para la existencia de la persona. No se puede ser persona sin un cuerpo humano, pero ¿puede haber un cuerpo humano al que no consideremos persona? Hay quienes piensan que sí. Decir que sí a esto significa que ese cuerpo humano queda despojado de la dignidad que corresponde solo a las personas, y por tanto también pierde los derechos que acompañan a la persona. Que tiene dignidad también tiene derechos. Así que lo que nosotros vayamos a pensar respecto a esta cuestión debe considerarse con mucho cuidado. Debemos meditar cuidadosamente acerca de este tema. Lo que tiene de peculiar un cuerpo humano es que tiene un titular, podríamos decir, ¿no? Alguien que tiene un nombre propio, que está unido a un ser que existe más allá de lo biológico. El cuerpo no es algo que nosotros podamos disociar de quienes somos. Últimamente hay una cosa que ha llamado mi atención, no porque no tenga otras en las que pensar, sino porque realmente me ha resultado interesante estudiar un poco esta cuestión, ¿no? Y es el hecho de la diferencia entre el verbo ser y estar. Nosotros en castellano, decimos yo soy para referirnos a alguna característica propia, sea nuestro nombre o nuestra profesión
o algún rasgo de nuestro carácter, ¿no? Y cuando queremos referirnos a un estado o a un lugar, decimos yo estoy. Por ejemplo, yo estoy casada, yo estoy comprometida con mi profesión, yo estoy en la calle. Es decir, hay una especie de disociación en castellano entre el ser y el estado de ese ser, ¿no? Sin embargo, en muchos idiomas esto no sucede de esta manera. Por ejemplo, en inglés, el verbo to be se traduce como ser y estar. En italiano se usa sono para ser y estar. En alemán es ich bin. En francés es je suis. No sé si se pronuncia exactamente así. Y lo curioso es que se da en otros muchos idiomas. Y saben una cosa curiosa, y es que en hebreo también es así. Cuando Dios dice yo soy, también está diciendo yo soy o yo soy contigo cuando se añade el complemento, ¿verdad? Más allá de los usos del lenguaje en los distintos idiomas, lo cierto es que no se puede estar sin ser. El ser siempre ocupa un espacio físico en el mundo a través de su cuerpo. En cada sujeto humano existe una indisoluble unión entre su ser biológico y su ser biográfico. Entre ese ser biológico cuerpo y el ser psicológico espiritual sensible. No es posible distinguir. Decíamos también en estos días atrás que es como cuando uno usa plastilina de muchos colores y las mezcla y al final es imposible distinguir cuáles eran las partes de las que estaban formadas porque se ha convertido en una unidad, se ha convertido en algo que tiene una entidad y una naturaleza propia. El cuerpo no es una cosa que nosotros poseamos, o sea, yo no tengo un cuerpo. Yo soy un cuerpo, pero no soy solamente un cuerpo, soy mucho más que eso. El cuerpo es parte de lo que nosotros somos. Es a través de lo que las personas nos reconocen, pero no solamente reconocen mi cuerpo, sino todo lo que yo soy, todo lo que involucra mi ser personal, ¿no? Así que podemos decir que nosotros somos desde el inicio, desde ese cigoto inicial del cual se generará un hombre o una mujer. Desde esta perspectiva se puede decir que el inicio de la vida de un ser humano es un proceso constitutivo, o sea que con la aparición del cigoto se constituye la persona que ha de ser en la gestación, porque a partir de él se desarrolla un organismo completo de la misma especie que sus progenitores y a lo largo de su vida se van a dar todos los procesos consecutivos de su desarrollo, maduración y finalmente la muerte. Esto no quiere decir que el desarrollo de esa primera célula no pueda frustrarse, incluso antes de que su madre sepa de su existencia. Se producen abortos muy tempranos, de hecho, ¿no? Pero sin esa primera realidad biológica no podría existir una persona. Así que hay algunas preguntas que podemos hacernos, ¿no? Como por ejemplo, ¿en qué se basan aquellos que dicen que el embrión y el feto no son personas? O si un ser humano en gestación tiene valor. ¿Vale un embrión? ¿Tiene valor el embrión? ¿Es posible establecer la diferencia entre el ser humano en gestación como una realidad biológica de la persona que va a ser? Si llega el ser persona como algo sobrevenido después. ¿Y qué pasa con los bebés que nacen, por ejemplo, con problemas de discapacidad severa? ¿Son personas? ¿Por qué es importante saber si un ser humano es una persona? Ya lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Básicamente se trata de que las personas tienen dignidad y derechos y eso impide que puedan ser tratadas como un medio para lograr un fin. Por ejemplo, si pensamos en que un ser humano con una discapacidad intelectual severa no es una persona, no habría mayor problema en usarla como objeto de investigación. Carece de dignidad, carece de derechos, ¿verdad? Lo que pone límites a la instrumentalización de las personas es la consideración de su dignidad. El problema aparece cuando alguien empieza a preguntarse si los fetos o los niños pequeños o los seres humanos en coma irreversible o los dementes son realmente personas. La razón para cuestionar si estos seres humanos son personas radica, para quienes piensan de esta manera, en su incapacidad para tener conciencia de sí mismos, para relacionarse autónomamente, para pensar, que son características que consideran esenciales para las personas, de las personas. Y realmente es así. En general, las personas son capaces de tener conciencia de sí. Si yo sé quién soy y dónde estoy parada en el mundo, ¿verdad? Me puedo relacionar separadamente de otra persona con los demás. No necesito vivir en un estado parasitario para tener vida, ¿verdad?
puedo tomar decisiones, soy capaz de pensamiento, pero si en algún momento de mi vida, de mi desarrollo, eso falta, yo dejo de ser una persona. Hay un filósofo relativamente conocido, muy conocido, que es Peter Singer, y él es uno de los que ha defendido el aborto hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Hasta el punto de que llega un poco más allá. Este autor considera que si es posible acabar con un feto antes de que nazca, dado que un recién nacido tiene la misma naturaleza que el feto, ¿por qué no se puede permitir a los padres de un recién nacido con una discapacidad intelectual que se acabe con su vida? O sea, de alguna manera lo que se propone es la legalización de un infanticidio relativamente temprano, pues a lo mejor hasta el primer mes de vida o hasta el segundo mes de vida. Desde su punto de vista, reconocer el derecho a la vida a un recién nacido con discapacidad intelectual es un error, porque ni el feto ni el recién nacido con discapacidad intelectual son personas. Si no son personas, no tienen dignidad. Si no tienen dignidad, no tienen tampoco derecho. Singer es el autor el padre, podríamos decir, del llamado Proyecto Gran Simio, ¿no? Y dentro de él afirma que no se debe dar mayor reconocimiento a un bebé que, por ejemplo, a un chimpancé adulto. Él dice que dado que desde el punto de vista biológico pues compartimos mucho con los chimpancés y con los grandes simios, y es cierto, en el caso del chimpancé, hasta el 98,4% de nuestros genes son coincidentes, son los mismos, ¿verdad? Así que según él no somos tan diferentes, y considerando que un chimpancé adulto tiene más conciencia de sí y es más capaz de relación que un bebé, debe reconocérsele más derechos que los que se le reconocerían a un bebé, ¿no? Lo que vemos en este planteamiento es una conceptualización de la persona desde un punto de vista instrumental, en cuanto se es persona en la medida en que se es funcional, que se sirve, por así decirlo, que sirve para algo, ¿no? De modo que solo aquellos seres humanos que poseen capacidad de pensamiento y de relación, como diríamos, serían considerados personas. El resto no, el resto serían despojados de la dignidad que se atribuye a las personas. Por esta misma razón, un anciano con Alzheimer, por ejemplo, tampoco sería una persona y por tanto carecería del derecho a la vida. No habría ningún problema en acabar con su vida, ¿no? De hecho, hay algunos discípulos de este autor, algunos de sus seguidores, que consideran un error el nombre de la propia Declaración de Derechos Humanos. Creen que la Declaración de Derechos Humanos debería llamarse Declaración de Derechos de las Personas, porque parten de la idea de que no se pueden atribuir esos derechos a seres humanos que consideran que no son personas. Y por otra parte, hay seres que no son humanos, pero que para ellos son personas, como ocurre, por ejemplo, pues con un orangután, ¿verdad? Así que no habría que dárselos a personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, pero sí que habría que dárselos a un orangután, como estamos diciendo, ¿no? La realidad es que es cierto que el ser humano se construye a lo largo de su vida, ¿no? Si no hay accidentes que lo impidan. El hecho de que inicialmente haya un proceso de formación hasta la configuración de la forma con la que nacemos y que sigamos desarrollándonos y adquiriendo habilidades como el lenguaje, la capacidad de relación, etcétera, a medida que vamos madurando, no hace que no seamos personas realmente desde el inicio. Toda la potencialidad de lo que nosotros vamos a hacer está escrita y ese proceso se puede ver afectado. Pueden haber pues malformaciones congénitas que impidan que ese ser humano llegue a desarrollar, que esa persona llegue a alcanzar el máximo de sus potencialidades. A veces son problemas que se dan en torno al parto, situaciones por ejemplo de hipoxia que generan parálisis cerebrales, provocan situaciones de discapacidad intelectual severas, ¿no? Pero eso no hace perder la condición de personas a quienes han nacido, ¿verdad? Esto puede pasar y de hecho pasa, pero no hace perder, insisto, la condición de persona. La posición que Dios otorgó al hombre y a la mujer respecto a su creación es inmutable, no está mediada por sus características. El Salmo 8 dice: cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar.
pregunta es si acaso cuando David escribió este salmo lo hizo desde la ingenuidad de no saber que nacen hombres y mujeres que no serán capaces de ejercer ese dominio sobre la creación debido a una enfermedad o una malformación, o que pueden perder esa capacidad en el tiempo. En una sociedad como la hebrea, donde se estigmatizaba y se marginaba, por ejemplo, a las personas con demencia, la consideración de la dignidad especial de la persona no se perdió. El trato injusto que en todo caso podían recibir las personas que estaban en esta situación no era parte del plan de Dios, sino una consecuencia de la naturaleza caída que no reflejaba la imagen de Dios de manera completa. La consideración de que aquellos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual pueden ser eliminados puede hacernos pensar en la Alemania nazi, ¿no? En donde, a fin de preservar la pureza de la raza, se dictó, por ejemplo, en 1933, una ley que permitía esterilizar con carácter obligatorio. Nadie les preguntaba, ellos tampoco estaban en condiciones de contestar, a todos los individuos que estuvieran diagnosticados pues, de esquizofrenia, de psicosis maníaco-depresiva, lo que llamaban debilidad mental congénita, epilepsia, ceguera, sordera, malformaciones corporales del tipo que fuera, alcoholismo crónico. Comenzaron las esterilizaciones en 1934 y terminaron al comienzo de la Segunda Guerra Mundial con alrededor de 400.000 personas esterilizadas. El propósito era eliminar a una generación completa de sujetos con deficiencias genéticas a fin de depurar el banco de genes y mejorar la raza aria, ¿no? La consideración de que no es persona aquel que no reúne todas las características que por convicción de experiencia atribuimos a las personas lleva indudablemente a su desprotección, lleva a desposeerla de su dignidad y de sus derechos. Sin embargo, la realidad es que cuando miramos a una persona con discapacidad intelectual o con demencia, no podemos evitar vernos en alguien con quien nos identificamos, ¿verdad? Nos reconocemos. No nos resulta un extraño. Somos capaces de entender que tiene una situación de alteración de su estado de salud, pero realmente no nos es ajeno. O sea, somos capaces de entender que quien está frente a nosotros es una persona, ¿no? En esta idea de la pérdida o de la no consideración del valor que tiene la persona en gestación, lleva a la posibilidad de plantear pues el aborto. En este caso hablaríamos del aborto libre, ¿verdad? El aborto que no tiene causa. En España, en la actualidad, el aborto se regula a través de una ley que se aprobó en el año 2010 y antes de esta hubo otra, una ley, la anterior, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional porque se entendía por parte de quienes presentaron ese recurso que esa ley incumplía lo que dice el artículo 15 de la Constitución, que dice que todos tienen derecho a la vida. ¿Qué respondió el Tribunal Constitucional? Pues lo que dijo fue que la vida humana es un proceso que comienza con la gestación y termina con la muerte, y que la gestación da lugar a un ser que es distinto de su madre. O sea, no es alguien que sea la madre misma, sino se nota, es evidente que hay una tercera persona, hay alguien más ahí que no es su madre, ¿no? Y que tiene un valor fundamental que tiene que ser protegido. Pero, dice también el tribunal, que eso no es equivalente a que un feto tenga derecho a la vida. Y a pesar que se le reconoce ese valor, dice que a quien corresponde la dignidad es a la madre, y por tanto es a la madre a la que corresponde la capacidad para tomar decisiones, tiene la capacidad para autodeterminarse, para hacer su vida como la quiera hacer. Y los demás tenemos la obligación de respetar esas decisiones. De manera que en caso de conflicto prevalecen los derechos de la madre frente a la protección, a la obligación de proteger la vida del embrión o del feto que se está gestando. En definitiva, desde el punto de vista legal, la protección del embrión y del feto está exclusivamente en manos de su madre. Basta el consentimiento de la mujer para interrumpir la gestación. Ahora mismo, la ley que está en vigor permite que se pueda practicar el aborto hasta la semana 14 de gestación sin que haya ninguna causa. Basta con que la mujer desee abortar. No necesita, por supuesto, que consienta en absoluto el padre del niño. Es suficiente, como digo, la decisión de esa mujer. A partir de la semana 14, los abortos, si se aceptan, tiene que ser porque hay alguna causa médica, bien vinculada a la situación de salud de la madre o bien por problemas de salud o algún tipo de malformación en el feto.
en el embrión. ¿Qué es lo que mueve a una mujer a tomar la decisión de abortar a su hijo? ¿Qué es lo que puede pasar, digamos, por su cabeza, por sus emociones, por su ser, para tomar una decisión de este carácter? Las estadísticas nos pueden dar algo de luz sobre el perfil de las mujeres que abortan. Sabemos que en 2019, según los datos que da el Ministerio de Sanidad, se produjeron en España 97.398 abortos voluntarios. No solamente por causa de decisión de la mujer, sino también pues, por problemas de salud de la madre y de malformaciones fetales. Pero lo cierto es que de estos 97.398, el 90,9, o sea, casi el 91% de los abortos que se practicaron lo fueron a petición de la mujer. No había causa, no había ningún problema de salud. El resto, más o menos un 9%, sí que fue por indicación médica. Pero el 91% o casi el 91% lo fueron a petición de la mujer. Esas mujeres que abortaron, el 36,2% estaban entre 20 y 29 años aproximadamente. No sabemos de ese porcentaje cuáles accedieron a un aborto libre o cuáles lo hicieron por causa de malformaciones, pero normalmente lo que sí se ha visto es que en las bandas de edad más tempranas el aborto se produce por decisión de la mujer. No suelen haber causas médicas o el porcentaje de causas médicas es bastante más bajo. La Comunidad Autónoma de Canarias, en nuestro caso, ocupa el quinto lugar, tiene el honor en el ranking de los abortos que se practican en España, ocupa el quinto lugar entre las que más abortos se practican o se notifican con un porcentaje del 12,1%. Las cifras nos dan una idea de cómo es esta realidad, ¿verdad? Estamos hablando de un número importante, estamos hablando de casi 100.000 abortos, 97.398 decíamos, pero realmente no nos dan noticias de las razones que llevan a las mujeres a abortar. Hay pocos trabajos que estudien con un rigor científico aceptable, que aporten evidencia respecto a esas razones que mueven a las mujeres a tomar esta decisión. Hay algunos que tienen cierto interés y entonces, bueno, pues se dan razones de tipo utilitarista, pues, por ejemplo, porque no es un buen momento, porque en ese momento están desempeñando su profesión o están estudiando. A veces son razones de tipo económico, no tengo trabajo, no tengo recursos. Otras veces es por presiones de la pareja o de la familia. En otras ocasiones es por ruptura o por situaciones de crisis en esa pareja, ¿no? En cualquier caso, hay un elemento que sí es importante y es que la información que se proporciona a la mujer que está considerando la posibilidad de abortar no contiene ningún tipo de invitación a la reflexión de acuerdo a los propios valores. De hecho, según la ley, a la mujer que quiere abortar se le informa verbalmente del procedimiento médico, de los procedimientos médicos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero en lo que concierne a las alternativas al aborto y a las ayudas disponibles para quienes quieran o puedan considerar, pensar, o sea, continuar con su embarazo, lo que se le da es una información escrita en un sobre cerrado que la mujer se lleva a su casa y lee ella. O sea, la sensación que da es que quizás pues, se piensa que no es realmente racional continuar con el embarazo. O sea, no se presenta esa posibilidad de continuar con el embarazo como una alternativa racional, o al menos no se explora con la mujer esa posibilidad como sí se hace, por ejemplo, con el procedimiento médico, quirúrgico en este caso que se va a seguir, o con tratamiento medicamentoso para interrumpir para producir ese aborto, ¿no? En definitiva, creo que lo que sucede es que vivimos en una sociedad que ha sido persuadida de que la vida de un embrión tiene un valor relativo o incluso no tiene más valor que el que tiene las células que se me caen de la piel cuando se me descama, ¿verdad? Y el aborto se convierte pues, en una opción común frente a un embarazo no deseado, sin mayores repercusiones aparentemente ni éticas ni psicoemocionales, ¿no? Sin embargo, esa no es la perspectiva bíblica. El Salmo 139 es recurrente para nosotros, ¿verdad? Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito, ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados.
aunque no existía ni uno solo de ellos. A veces nosotros somos tímidos en la manifestación de este otro punto de vista que la Biblia expresa, ¿verdad? Y que, según hemos visto, la ciencia también confirma. Constituido el cigoto, comienza el desarrollo evolutivo de la persona que durará hasta su muerte. Hay una cosa que es evidente, no hay un acto sobrevenido por el que sobre el feto o el recién nacido se imposta a una persona. Sí, no llega, nosotros no vemos que nazca un cuerpo y después de repente aparezca algo que le convierte en una persona. Nosotros somos un todo indivisible desde el principio que va transformándose, que va cambiando, que va desarrollándose y que va madurando en el tiempo, ¿no? Esto nos tiene que hacer pensar que esa vida en gestación es una persona y que por tanto tiene valor. Pueden haber circunstancias que en un momento determinado nos plantea un conflicto de valores, un conflicto de intereses, como por ejemplo cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando se da algún tipo de malformación que es absolutamente incompatible con la vida. Muchas de estos bebés mueren dentro del útero, no llegan a nacer, ¿no? La próxima semana me gustaría que tuviéramos un tiempo para reflexionar, por una parte, cómo podemos nosotros ayudar a las mujeres que están considerando la posibilidad de abortar de manera libre, sin ninguna causa, y también cómo podemos ayudar y apoyar a aquellas que ya lo han hecho. Más allá de lo que se diga y de la suficiente demostración de este síndrome posaborto, sí es cierto que hay un duelo que hay que elaborar. Nosotros no nos sometemos a un aborto como quien se quita un lunar. Si realmente hay algo que cambia en nosotros, hay alguna transformación que se produce. Nuestro cuerpo se había preparado para gestar, y hablo en este caso de las mujeres, y de repente esa gestación pues no se va a producir, no está. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos consolar en muchos casos, animar? Y también, pues, aconsejar siempre que sea posible, ¿verdad? Y también consideraremos, pues, aquellas situaciones en las que vemos que hay riesgos para la vida de la madre o que hay alteraciones importantes en la salud, hay malformaciones importantes en los fetos que se están gestando. Mi embrión, vieron tus ojos. Nos quedamos nuevamente con esta idea. Buenas noches, que el Señor les bendiga.